las fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Muy buenas noches, amigos. Para mí es un gusto una vez más estar con ustedes. De antemano les pido disculpas, mil disculpas por la semana pasada, mi ausencia, ya que estuve un poco delicada de salud y no pude presentarme en el programa. Pero bueno, aquí estamos para continuar. Y les recuerdo, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. El número al que se pueden contactar conmigo para cualquier consulta, asesoría, eh, solamente por WhatsApp es al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales, Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Y adicionalmente también a eso quería comentarles de que próximamente voy a ponerme un poquito más activa en lo que son todas las redes sociales y a darle un poquito de motor a lo que es mi canal de YouTube para que asimismo puedan seguirme por medio de las redes sociales y en el caso de que alguna empresa o algún ente independiente necesite lo que son charlas, talleres, etcétera, pues puedan contactarse conmigo también como eh, eh, consultor o como tutor y docente. Y pues continuamos con el tema, ese tema tan esperado. Es la segunda parte y la finalización de lo que es la evolución de los géneros. Recuerden que en un principio yo hablaba lo que era haciendo referencia a lo que es los géneros, hablando específicamente de lo que son los grupos LGBTI y ahora, en esta ocasión, voy a hablar de género masculino y femenino exclusivamente y adicional a eso, pues cómo se ha ido cambiando estos roles de acuerdo a las figuras sexistas, patriarcales, y cómo ha ido evolucionando los roles de género entre los últimos 30 y 50 años. Y asimismo, pues en un análisis realizado por la licenciada Susana Pedrosa de Álvarez en el año 1999, ella nos dice que cuáles han sido los cambios en los roles de género. Como lo decía hace un momento, pertenecer al género femenino o al género masculino definitivamente no está determinado por el sexo biológico. Como el ser varón o mujer son categorías simbólicas determinadas por un contexto histórico y socioeconómico, dado que sufre cambios permanentemente, ¿verdad? Es también una construcción subjetiva, ya que la cultura ejerce algún tipo de presión al momento de que ya sea el rol de femenino o el rol
masculino adopte determinados rasgos de personalidad que serían esperables para cumplir en ese rol de acuerdo a la sociedad y qué es lo que espera de ellos. Los sujetos adoptan estos rasgos a través de un complejo proceso individual. La, lo que yo decía, la antigua sociedad patriarcal, en donde el varón tenía el dominio total y la mujer no votaba ni tenía poder de decisión, esto posibilitó una ideología basada en los estereotipos sexistas en los que la mujer estaba confinada al hogar y se dedicaba a los cuidados exclusivos de lo que eran los niños, la crianza. Y el estereotipo del hombre o jefe de familia era el rol autoritario, que era el proveedor de distribución de dinero, el que administraba el dinero, y esto ponía en una posición desigual e injusta en lo que la mujer era la subordinada y quedaba reducida prácticamente a ser un mueble más de la casa, ¿verdad? Que era propiedad del marido. Esta ideología tenía un modelo en que el ser hombre y mujer en una sociedad en la que todos los privilegios eran para el varón fue un poco duro avanzarlo y romper estos estigmas para que se realice lo que era la liberación de la mujer exclusivamente. La mujer no podía vender ni comprar nada sin el consentimiento del marido, por ejemplo. No participaba en lo que son votaciones, en actos públicos, ya. Y las cualidades que se esperaban para ella, de lo que ahora en la actualidad ya se está eh, concientizando, estos roles, estas actitudes, eran de ella ser dulce, ser tierna, generosa, pasiva, débil, que no seamos inteligentes, que nos dediquemos exclusivamente a ser las madres de familia, las temerosas a cuando llegue el marido enojado y simplemente agachaban la cabeza, ya, emocional, subjetiva y no interesada en los temas económicos, sino más bien era romántica y sumisa, ¿verdad? Y el orden en la sociedad patriarcal descansaba en que las mujeres asumieran tales cualidades y punto, como naturales, que era lo que aseguraba que no existieran cuestionamientos en ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, para el varón, para el hombre, el estereotipo, lo que dictaba era de que el hombre debería ser asertivo, agresivo, independiente, fuerte, inteligente, valiente, autoritario, buen proveedor y sostén del hogar y incluso hasta para los hijos, capaz de sobreponer su autoridad en la familia, de lo que era jefe indiscutido y único administrador del dinero, que poco a poco se ha ido cambiando este tipo de estereotipos y ya le está dando la igualdad que merece o que se debe también al rol de la mujer en la sociedad. Pero en la actualidad, por ejemplo, estos estereotipos ya no tienen ninguna vigencia ni validez, enhorabuena, gracias a los profundos cambios sociales y económicos ya que se han producido a lo largo de los últimos 50 años. Perdón, eh, se me quedaron las llaves afuera y me están avisando que se me quedaron las llaves. ¿Cuáles son esos cambios? En lo social, la liberación femenina y la liberación sexual; en lo político, la equiparación de derechos y obligaciones legales. La mujer se convierte eh, en un fuerte apoyo para lo que es el voto en el sector político, en el cual ellos consideraron que darle la oportunidad a la mujer para el voto era una gran oportunidad para que ellos puedan ganar en sus elecciones. Por ejemplo, ¿ya? La entrada de la mujer también fue muy importante en lo que era lo laboral, en el ámbito político, en lo público, en lo familiar. Estos cambios estructurales han afectado también los roles familiares y también los roles genéricos. La sociedad pasó de una organización genérica sexista, ¿verdad? A medida de que los estereotipos tradicionales a una concepción de género un poco más igualitaria en la que le daban la oportunidad al género femenino de que pueda votar
de que pueda ser más representativa o más significativa en el área social, en lo laboral, en lo económico, en lo político. Ya, y de esta forma se desarrollaron rasgos instrumentales acordes para ello. Ambos deben ser asertivos, inteligentes, seguros de sí, cualidades que antes eran solo esperables en los varones. Algunos varones también, por ejemplo, eh, en la actualidad ya participan en la crianza y han desarrollado las cualidades efectivas que se necesitan para poder criar de una manera más adecuada a lo que son nuestros hijos, ¿verdad? Y de esta forma también ellos desarrollan lo que necesita como para tener una, como para estar más conectados con sus hijos, empiezan a desarrollar lo que es la empatía, la capacidad de expresar los sentimientos, intereses por la cocina, etcétera, que eran exclusivos en el ambiente doméstico femenino. Si los estereotipos sexistas de la sociedad patriarcal y la polarización marcada que indican estuvieran vigentes en la actualidad de forma plena, definitivamente eh, la crianza de nuestros hijos fuera, por no decirlo de una manera tan brusca, fuera un desastre. ¿Por qué? Porque a medida que el mundo va evolucionando y la sociedad también, hay más agentes de conocimiento. Vivimos en un mundo revolucionario, en un mundo que cambia constantemente, y si la figura materna no hubiera sido eh, racionalizada en la sociedad, en la actualidad, la verdad que yo no me imagino una sociedad patriarcal eh, dominada por el hombre, valga la redundancia, y que la mujer solamente esté sometida al hogar. Si los estereotipos sexistas marcaran esta forma de crianza, esto se reflejaría en ciertos rasgos en los niños y niñas y que su personalidad esté definida estrictamente a pensamientos patriarcales o machistas. Sin embargo, encontraríamos que las diferencias en los rasgos de la personalidad entre varones y mujeres concuerdan con los estereotipos ya descritos, ¿verdad? Pero vemos que en algunos casos esto ya no sucede. Utilizando estudios, basándonos en estudios, un análisis comparativo de todos los estudios sobre las diferencias genéricas realizadas desde 1958 hasta el año 1992, a través de los estudios de test de personalidad validados científicamente, estos estudios encontraron que los varones eran más asertivos y un porcentaje pequeño de varones tenían mayor autoestima, pero solo en un grado insignificante. Entonces, qué es lo que dice este estudio? De que poco a poco el varón ya va asumiendo ese rol de ser un poco más consciente de la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Y a su vez, él va teniendo un poco más de posición al momento de desarrollar en nuestros hijos lo que es al momento de los pensamientos asertivos o las charlas asertivas, y enseñarles a que no sean tan impulsivos, etcétera. Que las mujeres eran más extrovertidas, por ejemplo, tenían más autoconfianza en ellas mismas que los varones y se inclinaban en un grado mayor que los hombres. Los hombres y actividades relacionadas con la crianza, no hubo diferencias entre los géneros en ansiedad. Cogen mis llaves, están en la puerta. En la ansiedad. Por ejemplo, no hubo diferencia entre los géneros ya en ansiedad social, por ejemplo, impulsividad, agresividad, actividad, ni en lo ideativo.
Las diferencias ínfimas entre varones y mujeres que indicaron los estudios nos señalan esta fractura tan importante, ya, su falta de vigencia y su progresión hacia las formas más igualitarias de definiciones genéricas, más aún que los sujetos que muestran los rasgos tradicionales de los estereotipos sexistas se estaban alejados o están alejados de la norma. Ya, los estereotipos machistas circulan en la cultura y están muy enraizados en el costumbrismo legal y en el diario, eh, en el vulgo cotidiano, ¿verdad? Ya, y también en el discurso pseudocientífico por, por ponerlo así, ¿ya? Pero la identificación del sujeto con los roles sexistas resultaría ser más un comportamiento desviado que explicaría por qué algunos sujetos que se identifican con estos estereotipos presentan conductas violentas. Viéndolo desde esta forma, los estereotipos sexistas hoy en día son disfuncionales, serían más o menos una racionalización que usan algunos sujetos para identificar su comportamiento o su actitud abusiva y ofensiva. Ya, para decir, ah, no, porque soy el hombre, porque me comporto con un pensamiento patriarcal, tengo todo el derecho de ser agresivo, de golpear a mi mujer, de tratarla mal, de insultarla, de humillarla o de mantenerla sometida en el hogar para que ella no tenga ninguna independencia pública en el torno a la sociedad. Pero en absoluto, esos rasgos son verificados en la población normal. Estos rasgos explicarían por su presencia un perfil psicológico en el varón, que sería un perfil psicológico violento, que enhorabuena, como ya estamos asumiendo este tipo de cambios, lo estamos concientizando, nos estamos dando cuenta y el sexo masculino, el hombre, se está dando cuenta también de que tanto hombre como mujer merece respeto. eh, Cuando nos pegan nos duele, cuando nos tratan mal nos ofendemos. Entonces ellos están teniendo un pensamiento y una conciencia un poco más igualitaria sobre lo que es el respeto y asumir el rol femenino en la sociedad. Las teorías feministas, por otra parte, también consideran el proceso de socialización de rol como central en el poder de género, como una causa de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Según esa teoría, los hombres y las mujeres son socializados para que ejerzan comportamientos y asuman rasgos acordes a los estereotipos sexistas. Sea por esto que los cambios sociales han fracturado los roles genéricos tradicionales y porque emergen otros roles, ¿verdad? Y de esta forma es como el, el sexo masculino y el sexo femenino se ve mucho más complementado y relacionado, ¿verdad? Y la psicología, por ejemplo, recientemente tiene concepciones muy diferentes para definir el significado de ser masculino y ser femenino y cómo evaluar estas construcciones de género dentro de la complejidad de la sociedad. Ya, si la visión de la socialización de las personas en los roles de género tradicionales impuestas por la sociedad patriarcal es simple y tal organización política social está desapareciendo y ha desaparecido, por no decirlo, en su mayoría en el planeta, porque se le está dando la oportunidad y se le ha dado ya la oportunidad y el lugar que merece ocupar la mujer en la sociedad, en el rol de madre, en el rol de cabeza del hogar, etcétera. Por eso también sería posible esto en una organización patriarcal sexista, ¿verdad? Porque paralelamente la visión bipolar de lo que es lo masculino y lo femenino tampoco puede ser sostenida con una fundamentación científica. Los hombres y las mujeres somos mucho más complejos que simplemente decir el hombre es el proveedor, es el macho, es el que toma las decisiones y el que grita en la casa. La mujer es la sumisa, la que atiende a los hijos, la que cuida y la que atiende el hogar.
Definitivamente eso ya no va, ¿verdad? La psicología propone una nueva visión del concepto de género. En este enfoque, la identidad y la autoimagen del sujeto es una construcción completa, ¿verdad? Y múltiple en la que la persona combina individualmente aspectos que tienen que ser o que son estereotipos sexistas, que serían femeninos, pero asumidos por el rol o asumidos por que le corresponden a lo masculino, por ejemplo, ¿verdad? Dicho esto, un varón puede tener una identidad sexual masculina, heterosexual, puede identificarse con los rasgos, con los estereotipos sexistas que nos impone la sociedad, ¿verdad? Y también puede estar marcado con rasgos femeninos, como por ejemplo ser o siendo sensibles, empáticos, solidarios, con sentido de la estética, ¿verdad? Que eh, no permitan la agresividad en su entorno y que tampoco sean agresivos. El interés por la cocina, por los cuidados de los hijos, el interés por o gustos por lo que es tener plantas, cuidar de sus plantas, mm, arreglar la casa, etcétera, ¿verdad? Esto es, para el hombre representa una fuente de mayor autoestima y realización personal y no es conflictivo para nada en la identidad del hombre, asumiéndolo como el sujeto macho, proveedor heterosexual, ¿ya? Y tampoco afecta su funcionamiento en lo que es el diario vivir con la sociedad. Por ejemplo, en el año 1970, los psicólogos que estudian la personalidad empiezan a explorar la posibilidad de que masculino y femenino no sean estructuras opuestas, sino que todo esté eh, combinado uno con el otro. Lo que hallaron los autores es que solo había una correlación media entre los sujetos reales y los estereotipos tradicionales. Es decir, la mitad de los sujetos habían asumido comportamientos de rol tradicionales para el otro sexo. Sin embargo, su autoimagen correspondía a su sexo biológico. Por lo tanto, las personas tenían tanto rasgos femeninos como masculinos, lo que contradice a los estereotipos opuestos al de varón y mujer y lo que le asignaba o el rol que les asignaba a cada uno la sociedad. Por esto, un varón puede tener rasgos disposicionales, como por ejemplo cualidades asertivas, intereses personales, gustos domésticos, la crianza, el trabajo, crianza de los hijos y comportamientos de rol tradicionales de varón, como lo es gusto por el fútbol, gusto o habilidades para oficios o labores fuertes o que demanden algún ejercicio extremo físico, ¿verdad? Y de esta forma ellos también poder ser un poco más sensibles, pero sin salirse de su estereotipo o su comportamiento heterosexual, ¿verdad? De esta forma también se crearon otros modelos que trataron de explicar por qué los sujetos desarrollan rasgos que no concuerdan con los estereotipos tradicionales, como por ejemplo la teoría multifactorial de la identidad genérica de Spence, que esa la desarrolló en el año de 1993. El modelo múltiple de Ansmore, que fue escrita en el año 1990, y el modelo andrógino de la salud mental, que fue desarrollada por Ben en el año de 1974. De acuerdo a estos autores, una persona puede tener una sólida imagen de sí femenina y no exhibir todos sus atributos, hablando de los hombres, cualidades, intereses, actitudes y comportamientos de rol que dictan los estereotipos tradicionales de género.
Por el contrario, tener cualidades vinculadas al estereotipo masculino y viceversa en el varón y, por ejemplo, que una mujer eh, tenga o muestre cualidades masculinas, esto no le quita o no la desmerita como que deje de ser mujer o femenina, ¿verdad? Estas teorías demuestran que la imagen de sí, tanto femenina como masculina, no se altera porque el sujeto tenga características incongruentes con los estereotipos sexistas, ¿verdad? Por el contrario, la mayoría de los sujetos las sienten irrelevantes como, por otra parte, también un poco ventajosas, ¿verdad? Como le decía Ben en el año 1974, que él encontró que los sujetos que tenían rasgos propios del estereotipo contrario al de su sexo biológico tenían más flexibilidad y ventajas en sus relaciones y mayor ajuste en sus relaciones maritales. Esta nueva perspectiva se denominó modelo andrógino de la salud mental. Estos factores pueden orientar al sujeto a valorizar y desarrollar rasgos expresivos que estarían ligadas a los estereotipos femeninos, como por ejemplo lo que son comportamientos más delicados, el cuidado de los hijos o la dedicación al momento del cuidado de los hijos. También lo que es la ternura, lo que es ser delicados, ¿ya? Y también intereses y habilidades que según los estereotipos sexistas serían solamente femeninos. Esto lo dice Katz en el año de 1986. Varios modelos teóricos tratan de explicar los cambios de que es ser mujer o es ser varón en la actualidad. Lo cierto es que estos cambios existen y se relacionan con cambios sociales, como por ejemplo la liberación femenina, el trabajo de la mujer y con cambios relacionados con eventos propios de la biografía individual, como la paternidad, la viudez, etcétera. En relación a la crianza, según los roles tradicionales de género, los estudios hallaron que la creencia de los padres de educarlos dentro de los estereotipos no garantiza que sus hijos asuman e interioricen estos rasgos. ¿A qué me refiero con esto? De que independientemente de que eh, el hijo sea criado en una familia, familia completa, bueno, papá, mamá e hijos, ya, y que eh, sean criados desde una visión patriarcal, eso no va a asegurar a que el hijo o la hija, independientemente de la identidad biológica, de su sexo biológico, ellos asuman su rol de género. ¿Cómo lo vemos en la identidad de género o cómo se identifican los homosexuales, las lesbianas, etcétera? Y no lo digo de forma ofensiva, más bien lo digo porque es eh, el, la descripción correcta de cómo es su identidad de género, ¿verdad? Ya. Y esto demuestra, y se lo demuestra en los estudios de la personalidad, independientemente del sexo biológico, es un sujeto, en un sujeto están presentes, como lo decía hace un momento, rasgos femeninos y masculinos, independientemente del sexo biológico con el que la sociedad le imponga, con el que ellos se identifiquen, cómo su familia lo crió, etcétera. Un hombre, una mujer, el sexo masculino, el sexo femenino, va a tener siempre rasgos femeninos y masculinos de acuerdo a las situaciones que le tocan vivir en el día a día, en lo que es el entorno de la sociedad, en el trabajo, en lo político, en lo familiar, etcétera. Los estereotipos sexistas tradicionales, enhorabuena, ya quedaron en el pasado, son obsoletos, ¿verdad? Los estudios que se basaban en los rasgos tradicionales femeninos y masculinos encontraron que la gente no se identifica con ellos, ya no, ya no. Eh, Tanto hombres como mujeres tenían los mismos puntajes
al momento de hacer evaluaciones y que una mujer, eh, cómo se relaciona o cómo se identifica en ciertas circunstancias o situaciones de la vida, cómo actúa eh, en relación al hombre y el hombre cómo actúa en relación a la mujer. Mujer más fuerte, decisiva, empoderada, eh, podríamos decirle tosca, y hombres más hogareños, más delicados, más asertivos, más amorosos, más cuidadosos. Y esto nos demuestra que la pasada sociedad patriarcal ha propiciado una ideología basada en los estereotipos sexistas, definitivamente. Sexistas de la mujer confinada y dedicada al hogar y la crianza. Y el estereotipo del hombre que, como se lo identificaba como el jefe de la familia en un rol autoritario, de proveedor, de distribuidor de dinero, que él sea el que tome la decisión, que él sea el amo, la mujer sea la esclava y la víctima, en las cuales el hombre era el que castigaba a los hijos, el que pegaba a los hijos, la mamá era la sumisa, la que los atendía, la que los cuidaba, la que los protegía de las agresiones de su padre. Todo esto se daba en la sociedad patriarcal pasada. En la actualidad, todo esto se ha visto fracturado, ¿verdad? Y a medida que ha ido evolucionando la sociedad y los roles de género y los roles sexistas y la evolución de los géneros, esta fractura de estos roles sexistas se hace mucho más evidente, no solo a nivel individual, sino más bien en el rol del varón en la familia actual. En la actualidad, el sistema social tiende a ser mucho más, mucho menos patriarcal, ¿verdad? Asistimos a un fuerte debilitamiento del rol paterno y a una cultura de la paternidad casual, por así decirlo, ¿verdad? En donde se ubica al padre como varón progenitor de segunda después del divorcio. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que el matrimonio se ha fracturado, se ha roto el contrato matrimonial, el hombre eh, está individualizándose de una forma desmedida, inconsciente, en la que él asume de que una vez que terminó su contrato matrimonial, su contrato marital, ya él no es responsable ni de criar a sus hijos, ni de convivir con sus hijos, ni de ser el proveedor, ni de ser la imagen, ni de ser la imagen de ejemplo, ni la imagen paterna, para nada. ¿Ya? Y a esto es que se crea otro tipo de título y se le puede denominar a lo que es la paternidad casual, que es cuando eh, una mujer está criando a sus hijos en una familia monoparental y tiene una relación sentimental, emocional con una persona de afuera, ¿verdad? E involucra a esta persona en su familia, en su núcleo familiar, es cuando se da la paternidad casual. Pero hay que tener mucho ojo en este pequeño título, ya, porque asignarle una paternidad casual a cada relación que yo tenga para mis hijos, eso también es crearles confusión, crearles conflictos a ellos al momento de su crianza y que ellos no van a tener una identidad específica de quién es su rol paterno, ¿ya? Porque hay algo que es inquebrantable. A los niños hay que enseñarles las cosas de acuerdo a su edad. Si tienen 5 años, enseñarles y explicarles las cosas de acuerdo a los 5 años. Si tienen 7, 8, 9 años, explicarle las cosas, las circunstancias de acuerdo a su edad. En este caso, el rol de la paternidad casual no entra en esa explicación, porque es complejo explicarle a un niño cómo su mamá, que ya no vive con su papá biológico, tiene una pareja casual
por decirle así, ¿ya? Porque esa pareja casual puede convertirse en su pareja de toda la vida, ¿ya? Pero para que esta pareja llegue a convertirse en una paternidad casual para ese niño de padres divorciados, es más complejo y hay que tratarlo y saberlo explicar de acuerdo a su edad, ¿verdad? Y hay que manejarlo con pinza, porque estamos hablando de la crianza de un niño. Y los niños, el primer ejemplo que ellos tienen a medida que van creciendo es su padre y su madre. En el caso de que no está el papá en su trayectoria de crianza o no está la mamá en su trayectoria de crianza, ellos, la primera imagen que ellos van a aprender esos ejemplos es o papá o mamá. Entonces, imagínense ustedes cómo sería para ese niño criarse o niña criarse con un papá diferente cada 2 años o una mamá diferente cada 3, 4 años. O sea, los conflictos emocionales, los conflictos psicológicos que se le puede crear a ese niño es más complejo de tratarlo, de trabajarlo. Y de pronto habrán personas que digan, no, sí, es que yo quiero lo mejor para mis hijos. Sí, correcto, perfecto, quieres lo mejor para tus hijos, completamente de acuerdo contigo. Pero tienes que estar más que 100% convencido o convencida de la pareja que tú vas a tener para toda la vida, para a esa persona darle el rol o la posición de la paternidad casual, ¿verdad? Una cosa es este, tener una pareja fuera del hogar, hablando de cachos, de esas cosas. Pero otra cosa es tener una pareja fuera del hogar cuando tú eres de familia eh, mononuclear, o sea, cuando eres papá, cabeza del hogar o mamá, cabeza del hogar, es un poco más complejo, ¿ya? Y por eso, en lo personal, es más recomendable o es muy recomendable mantener nuestras relaciones de pareja desvinculadas a nuestro eh, círculo o a nuestro vínculo, a nuestro hogar, donde existe esa complejidad, donde existe ese concilio, esa convivencia con nuestros hijos, que para ellos ya eso es un poco complejo vivir y criarse cada día enfrentando y aprendiendo de que están criándose sin su papá o sin su mamá, como para venirles a poner la cerecita del pastel encima y decir, no tengo papá, mamá o mamá, pero mi papá me pone una mamá cada 2 años o mi mamá me pone un papá cada 2 años. O sea, es, es ponerle muchos problemas, muchas confusiones a nuestros hijos en sus pequeñas cabecitas, ¿verdad? Y por eso esta cultura de la paternidad casual legítima, que los padres no se hagan cargo de su función, la primordial función de la familia, que es la protección de los hijos, que ha sido sustituida por la familia con la única función de satisfacer lo emocional de los cónyuges, terminando el vínculo afectivo entre ambos. Se disuelve la familia y la función del padre como rol principal de la familia también, ¿verdad? La contribución del padre como un soporte para que los hijos aprendan por identificación cómo se comporta y cómo actúa un padre incluido a la responsabilidad de la crianza, de la crianza, a esto es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Eh, si mi hijo, mi hija se está criando en un hogar donde no está papá o no está mamá, no tengo por qué hacerle más complicado su crianza, ya, si de por sí está pasando por años que para él o para ella son demasiado complejos, complicados, y atribuirle un poquito más y decirle, te presento a tal persona que es mi pareja. Entonces, él asume como un rol paterno, lo asume como una figura paterna, pero después de 2, 3 años vengo y digo, no, mira, y te lo presento otra vez como papá. Entonces, es cuando se le crean esos conflictos a los niños y los niños se confunden. Entonces, ellos no van a poder tener una imagen clara de cuando ellos ya sean adultos, cómo proyectarse a ser un adulto independiente o un adulto que está formando un hogar con una mujer
o un hombre, y a su vez van a tener hijos y van a tener descendencia y no van a tener clara la película de cómo comportarse en la sociedad, ¿verdad? Y ahí es cuando vemos esta fractura que es desde esta perspectiva, la relación paterna, aún luego del divorcio, permite a los hijos interiorizar virtudes que normalmente no podrán ser aprendidas en ninguna otra relación. El sistema familiar actúa monógamo y como corresidencia de ambos progenitores que trabajan. Requiere también la participación de los dos en la crianza de los hijos, en el trabajo doméstico, es decir, emergen los roles igualitarios de género y la participación de la crianza. De esta forma, esto implica una fuerte fractura en los estereotipos tradicionales de género. Estamos asistiendo a una forma eh, de familia postnuclear y a una nueva masculinidad, ¿verdad? En la que surgen cambios en los roles tradicionales que estructuran el anterior sistema patriarcal, ¿verdad? Y estos cambios llevan a que la mujer ejerza más presión social en la presencia del rol masculino en el hogar, ¿verdad? En la que exigen a sus compañeros que las ayuden en el hogar, que formen parte igualitaria a cómo ellos contribuían, a cómo ellas contribuían en el mundo y en el trabajo, ¿verdad? Lo que espera la sociedad de los padres varones ha variado inmensamente en los últimos años. Los varones están más involucrados en el cuidado, la atención de los hijos, con el trabajo doméstico y con las generaciones anteriores. Ahí es donde se ve ese quiebre, esa brecha tan grande en la que antes el hombre no se involucraba tanto en el cuidado de los hijos y ahora sí se da eso. Pero cuando son padres que están conscientes del rol que están asumiendo. Y no solamente porque la sociedad se lo dicte, porque la sociedad se lo implante, sino más bien por el tipo de crianza o el estilo de crianza que ellos también tuvieron. ¿Ya? Porque esto es algo generacional, ¿verdad? En las pasadas 3 décadas, por ejemplo, hemos asistido a muchos cambios sociales. Por ejemplo, lo que es la liberación sexual, la liberación femenina, el divorcio, pero ninguno es tan significativo y perjudicial en la sociedad como es el fenómeno del padre ausente, porque ahí es cuando el hombre no se da cuenta el gran daño que le hace al hijo en el momento en el que él se desvincula de su núcleo familiar en el momento en que existe esa ruptura o ese contrato matrimonial. El abandono paterno es la contrapartida al nuevo rol de padre de familia, ¿verdad? La asistencia marital, la crianza activa. Parecería surgir una nueva masculinidad en la que algunos varones exigen o asumen ese rol igualitario de crianza, ¿verdad? Y ellos crean un sólido vínculo afectivo con sus hijos y luchan por su rol y luego del divorcio y paralelamente estar separados de su familia, de su esposa, ellos luchan por buscar mantenerse como padres, como guías, como tutores, ¿verdad? Y existe también, lo que hablé hace un momento, eh, el desinterés de estos hombres, no todos, buscan el desinterés perdón, desentenderse de las funciones paternas, ¿verdad? Y entregándole la paternidad casual a la pareja que le toque a su expareja en este caso, ¿verdad? Y los hijos son el producto y ellos dicen y asumen que el hijo es el producto de la mujer y es responsabilidad de la mujer y punto. En la actualidad se sigue dando eso porque seguimos a conveniencia trabajando o tratando con este pensamiento patriarcal, sexista, machista, ¿verdad? Y asimismo, cuando existe la participación igualitaria en la crianza, el varón es una necesidad que te impone la sociedad, ¿verdad? Y de forma contraria, no se valoriza ni se lo apoya también lo que es la función paterna.
¿ya? Porque hay algo claro de que la mamá es la que brinda seguridad al hijo en el hogar y el padre es el que se encarga de ir terminando de construir ese castillo. Y así es, mis queridos amigos. Este es un tema muy interesante que he tratado de sí, hacerlo lo más complejo y concreto posible para que se entienda un poco de lo que nos hemos ido desde la evolución de los géneros, como ya lo expliqué hace un rato, a la actualidad, cómo poco a poco se va fracturando esa sociedad en la que existía y era preponderante el, el machismo, la sociedad patriarcal, y poco a poco hemos las mujeres ido asumiendo y exigiendo el rol que merecemos en la sociedad. Pues amigos, para mí es un inmenso gusto cada día, cada noche compartir con ustedes. Les recuerdo, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. El número al que se pueden contactar conmigo para alguna consulta o asesoría, recuerden que solamente es por WhatsApp, es al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales, Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Para mí ha sido un inmenso gusto, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión. Diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva y